Hola, ¿cómo están? Soy Elisa Herbayán. Yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elis, te quería preguntar si has visto La Era de Hielo, la película. Sí, vi la primera, porque hay más de una, pero solo vi la primera. ¿Y qué personaje te gusta? El mamut. El Manny. Sí, me gusta mucho ese personaje. Sí, yo creo que soy más de la gente común que le gusta a Diego. También tiene su encanto. Me gustó mucho esa película, es bonita. Eso suena rara la pregunta, tal vez. Algo está relacionado con el episodio Sí, porque no vamos a hablar de la glaciación. Sí. Tal vez debí haber preguntado otra cosa. Tal vez debí haberte preguntado si... Tengo pesadillas. Ah, pesadillas. ¿Verdad? Si tienes pesadillas con el fin del mundo. No, en realidad estaba pensando, te iba a preguntar si compraban mucho por AliExpress. Tal vez eso también está relacionado. Ah, pero yo hace tiempo que dejé de comprar por AliExpress. En algún momento yo creo que la mayor parte de las personas hemos pasado por la etapa de AliExpress. Como que uno descubre AliExpress y se vuelve loco. Y después me di cuenta de que los paquetes daban la vuelta al mundo 7 veces antes de llegar acá. Y dije, no, esto no tiene ningún sentido. Así que dejé de comprar por AliExpress y empecé también a hacer campaña. Hacía clase en universidades en aquel momento y a mis estudiantes les hablaba de eso y les decía, no compren tantas cosas por AliExpress. Sí, yo recuerdo haber escuchado eso, no en clase, pero recuerdo haber escuchado que mencionaste eso alguna vez. Ah, ¿viste? Hacía también campaña en la oficina, sí, parece. Sí, porque también por eso fue que dejé de comprar en AliExpress. Bueno, compré una pura vez, pero después de que dijiste eso, no se me pasó por la cabeza volver a comprar por ahí. Y ahí podemos relacionar las dos cosas. La era de hielo con AliExpress, con el cambio climático, de alguna forma. Sí, si se lo preguntan, el tema de AliExpress es el tema de la contaminación en el transporte. Bueno, primero que uno tiende a comprar más cosas de las que necesita, entonces también es como más manufactura no necesaria, pero además de eso es el transporte, ¿no? Es un transporte como súper poco eficiente, da la vuelta, como decía, no sé, de repente uno ve los sellos de los paquetes, ya ha pasado por un montón de lugares el paquete, hay que ojalá minimizar las cosas que vienen de afuera, dentro de lo que es posible. Muchas, o sea, la mayor parte de las cosas que compramos no son locales, pero hay que intentar consumir local. Y después de esta franja publicitaria... Sí. Podemos comenzar a hablar de la idea de cambio climático, pero antes de hablar de las cosas que sabemos hoy, como siempre, en Jugo de Ciencia nos vamos a remontar a la historia. Como siempre, bien atrás, y nos vamos a ir al siglo IV antes de Cristo. ¡Chan! ¿Qué? ¿Siglo IV? A mí me llamó mucho la atención que aparecieran estas menciones. Aparecen menciones a un botanista de la época que se llamaba Teofrasto, y él obviamente estudiaba las plantas y se dio cuenta de que algunas de las acciones humanas que tomaban en ciertos lugares generaban impactos en las temperaturas del lugar, ya fuera que los lugares tenían más facilidad para congelarse o que los lugares se volvían más cálidos. En particular, habla de dos situaciones específicas. Una es la deforestación, que cuando se talaban árboles en ciertos lugares, la tierra quedaba mucho más expuesta y eso generaba que hubiera más calor. Y también otra de las menciones que hace es de un estanque o de un pantano, un lugar donde se acumulaba agua, y que cuando se vacía ese lugar se vuelve más propicio a congelarse. O sea, en el fondo cambia el clima local, por decirlo así. No sé cómo se llama cuando es muy local. La verdad es que no tengo clara cuál es la diferencia entre la palabra clima y la palabra... Sirve un clima local. Sí. O microclima, bueno, tal vez. Pero el punto era ese. O sea, ya en el siglo IV antes de Cristo habían personas que eran capaces de darse cuenta que la acción humana generaba cambios en la temperatura del ambiente. Y obviamente eso generaba cambios en las plantas, en la posibilidad de plantaciones y cosas así. Así que me pareció muy interesante de Teofrasto.
Sí, qué interesante. No pensé que se sabía desde hace tanto tiempo eso. Que uno, tal vez con la agricultura, bueno, también con la desforestación, uno puede cambiar el clima de un lugar. Qué tan seco es, qué tan cálido es en promedio en un año. Otra historia antigua que encontré, pero no sobre cambio por acción humana, fue de una persona llamada Chen Kuo en China. Ujú. Porque él estaba en una región en Jiangsu, que es en el norte de China, y cerca de un río había ocurrido un deslizamiento de tierra, luego de que un río había colapsado y se había desbordado. Ujú. Pero lo que encuentran en ese lugar, cuando se desliza la tierra, son bambúes fosilizados. Y lo que les perturbó a las personas que estaban ahí es que ese era un lugar donde no crecían bambúes. El bambú no crecía en ese lugar, no había las condiciones, era muy seco. Y no era tan caliente. No tenía el clima para el crecimiento del bambú. Ujú. Y ahí fue Chen Kuo el que propuso, o se le ocurrió la idea, que probablemente ese lugar tenía un clima diferente mucho tiempo atrás. Claro. También en la época del Renacimiento se daban cuenta un poco de eso, de que en el fondo todas las plantaciones y la irrigación que había como alrededor del Mediterráneo había impactado en el clima local. Ujú. O sea, no tenían, claro, pruebas como esto de los bambúes fosilizados, pero en el fondo ellos eran capaces de darse cuenta que ellos mismos de alguna forma estaban maleando el entorno en el que vivían. Sí, y otra historia que encontré, aunque va en la dirección opuesta. Esto es como ignorancia climática. Va para A otro ver. lado. Porque esto fue algo que pasó en Estados Unidos, en las grandes llanuras. Que son lugares que son un poquito secos, un poquito áridos. Ujú. Y pasó que cuando alguna gente comenzó a ocupar lugares ahí para comenzar a tener granjas, hubo una coincidencia en algunos fenómenos atmosféricos que hizo que en ese momento lloviera más, justo como en esa época. Y un climatólogo aficionado, era un científico, pero era un climatólogo aficionado. Este es el problema de que los científicos opinen de cualquier cosa. Relacionó de inmediato que lo que debió haber pasado era que como la gente comenzó a tener granjas en estos lugares y llevaron agua a estos lugares que eran secos, al humedecerlo, trajeron consigo las lluvias. Y se creó un mito que va encapsulado en la frase: la lluvia sigue al arado. Mm. Y eso llevó a muchas familias a irse a estas grandes planicies para tener granjas, con la idea de tener una vida en ese lugar y poder dedicarse a la agricultura. Claro. Pero justamente el problema fue que cuando pasó esta coincidencia de este momento de lluvia, Ujú. volvió a lo que era siempre, un clima súper seco, y mucha gente al final tuvo que irse, dejar botada la granja. Mm. Bueno, en esta historia también nos vamos a dar cuenta de que, y nos ha pasado otras veces, que hay muchas como cosas que van siendo contradictorias en la historia hasta que Ujú. por fin Sí. las cosas se van encauzando. En el año 1712, una persona llamado Thomas Newcomen inventa como el primer motor de vapor, que es como que se instala de verdad en el mundo, su uso. Y con eso, unas pocas décadas después, comienza la revolución industrial, que es donde podemos decir que todo esto empieza a tomar un tono más bien castaño oscuro, Ujú. y el estado, digamos, por ejemplo, de dióxido de carbono que había en la Tierra en la época, empieza a dispararse poco a poco, que es lo que podemos ver cuando vemos esos gráficos, cuando se habla de cambio climático. Así que ahí es donde empieza todo. Como, no sé, alrededor Suena del como una 1730. película tipo Terminator. Ahí Pero empieza es la verdad, semilla del mal. Esa es Skynet. sí. O sea, también tenemos que entender que esto tampoco se trata de ir en contra de los avances No, tecnológicos, no. ¿no? Pero esto tiene que ver con un desconocimiento. Ujú. O sea, llega esta máquina de vapor y es lo mejor que ha sucedido, qué sé yo, en mucho tiempo. Para ciertas personas se pueden automatizar un montón de procesos, parece todo maravilloso, pero, claro, pero hoy estamos acá, hablando de cambio climático. Y aquí en un salto a otro tema que no tiene que ver con la revolución industrial, pasamos a los inicios cuando nos comenzamos a dar cuenta
que el clima cambiaba a una escala mucho más grande de lo que pensábamos. Yo creo que aquí es cuando comienza esta idea de que el clima a nivel del planeta puede cambiar. Sí. Y esta historia empieza en 1815 con Jean-Pierre Perraudin. No sé cómo lo dirá Alice. No, está bien. Digámosle Perraudin hoy. Y algo que se percata en su tierra natal, que era cerca de los Alpes suizos, era que en algunos lugares inesperados se encontraba rocas. Y esto no era nuevo en realidad. Ujú. Era algo a lo que se llamaban rocas erráticas. Imagínense que ustedes están subiendo una montaña y en la cima de alguna montañita por ahí ven una roca encima. Ujú. Y se preguntaban cómo era que había llegado ahí esa roca. Lo otro que había visto Jan era que esa roca tenía surcos, tenía franjas. Algo había dibujado unas franjas sobre esa roca y sobre la superficie alrededor. Y lo que se le ocurrió fue que en ese lugar en el pasado habían glaciares. Ujú. Y que fue mediante los glaciares que esas rocas llegaron ahí y que cuando se derritieron, ahí quedó la roca. Pero cuando habló de esto con otras personas de la comunidad científica, no lo tomaron en serio de inmediato. Por supuesto que no. Porque No significa, podría ser tan fácil. sí, significaba que tendría que haber mucho hielo en un lugar donde no lo había tanto. Claro. O sea, estamos hablando de grandes glaciares para Ujú. poder hacer eso. Pero finalmente le creen. Ujú. Le cree una persona que se llama Ignaz Benetz. Y lleva a otro científico de excursión. Claro. Y lleva a Luis Agassiz de excursión, como dice José, para, en el fondo, mostrarle esto y que lo pueda ver y convencerse. Entonces Agassiz ve estos bloques gigantescos de granito y entonces finalmente, o sea, se imagina, yo creo, viéndolo en el lugar, se imagina a lo que se estaba refiriendo Perraudin y le hace todo el sentido del mundo. Ujú. Y ahí es donde se acuña el término era glaciar. Al Sí. final es esta persona, Luis Agassiz, que en el año 1837 acuña este término y se empieza a utilizar. Sí, y cuando estaba leyendo la historia, lo encontré tan curioso porque me preguntaba ya, ¿qué pensaban antes? Porque lo de las rocas erráticas no era nuevo. Y ahí me encontré con la teoría de las grandes inundaciones, que estaba la idea de que esas rocas habían sido dejadas ahí por la gran inundación bíblica. Ah, claro, sí. Sí, ¿Se parece? se parece, sí. Solo que en este caso estaba todo el norte inundado de glaciares, de hielo. Ujú. Y aquí voy a hacer una conexión con algo que pasó un poquito atrás, porque uno se preguntaría, ¿y cómo podría ocurrir un cambio como este? De que glaciares retrocedan Ujú. y que la temperatura cambie. Y una de las primeras personas que pensó en esto, en 1824, fue Joseph Fourier, porque nota que si el planeta Tierra no tuviese atmósfera, debería ser mucho más frío de lo que es. Ujú. Deberíamos estar con temperaturas bajo cero, básicamente. Y su hipótesis era que la Tierra absorbe luz visible, que luego emite como luz infrarroja, como energía de calor, Ujú. energía térmica, pero que es luz infrarroja, y que esa luz no se transmite tan fácilmente por la atmósfera y queda atrapada. Y eso mantiene al planeta calentito, en lugar de una esfera fría en el vacío. Y comienza a sospechar que tal vez esto ha cambiado y que incluso la actividad humana podría cambiar esto, Ujú. este balance en esta atmósfera. Entonces tal vez algo ahí está relacionado con el retroceso de estos glaciares. Bueno, y esta descripción de Fourier es como lo que nosotros solemos referir como efecto invernadero, Ujú. que no es quizá el mejor término, pero es el que todos usamos y el que todos entendemos, yo creo. Pero igual es sorprendente que venga de hace tanto tiempo. O sea, estamos hablando de inicios del 1800. A mí eso me sorprendió mucho. Sí, sí, también me sorprendió. Y pensando que recién el 1800 fue cuando descubrimos la luz infrarroja. Sí. O sea, fue años después. Muy rápido. Y de hecho fue el mismo Fourier en 1827 que dijo lo siguiente. La fundación y progreso de las sociedades humanas, la acción de las fuerzas naturales, pueden cambiar notablemente y en regiones vastas el estado de la superficie, la distribución del agua y los grandes movimientos del aire. Es como, cuando yo leí esto, fue como, nos lo está diciendo todo.
claro que efectivamente él no sabía por qué. O sea, el entendimiento que tenemos hoy día del cambio climático es mucho más complejo que esto. Pero iba súper bien encaminado, la verdad. Así que me pareció súper sorprendente. Fue un año después de que sabemos esto y que ya tenemos el término de era glaciar o era de hielo, cuando en 1838 Claude Pauilet, de la Academia de Ciencias de Francia, él propone que es el vapor de agua y el dióxido de carbono los que están haciendo este efecto que nombra Joseph Fourier, de atrapar la luz infrarroja. Solo que no tenía evidencia de que esto era así. Y el primer experimento que muestra el efecto de los gases fue hecho en 1856 por la científica Eunice Newton Foote, que lo que hizo fue poner diferentes gases en unos tubos de vidrio a diferente presión y ver cómo aumentaba la temperatura al dejarlos al sol. Y los gases que probó fueron el aire, el dióxido de carbono y el hidrógeno. Y de esos tres, el que atrapaba el calor más que los otros era el dióxido de carbono. Y aquí ella comenzó a asociar esto tal vez a cambios de temperatura en el pasado, las diferencias de dióxido de carbono en la atmósfera. Igual le encuentro como el salto súper grande. O sea, iban súper bien encaminados, por supuesto. Siento que igual nos faltan como algunas piezas entre medio. Sí. Porque son saltos muy grandes, como en pequeños momentos. Entonces, tienen que haber habido un montón de discusiones al respecto, que no tenemos en nuestra línea de tiempo. Nuestras líneas de tiempo siempre se saltan cosas. Pero creo que en esta me sorprende particularmente. Porque otras veces en otras historias nos ha pasado como que están todo el rato dando las vueltas en lo mismo y van y vienen entre dos temas. Pero estos son saltos grandes. Estamos hablando ya como de incluso encontrar cuál es posiblemente una molécula culpable de estos cambios climáticos. Es súper fuerte. Muy bien por Eunice. Aunque el mayor reconocimiento se lo llevó otra persona unos años después. Típico. Que es John Tyndall. Sí. De hecho, claro, cuando uno busca la información del cambio climático, en general es John Tyndall al que se le entrega el reconocimiento de todo esto que contó José. Muy pocas veces se mencionan a otras personas. Él, en el año 1859, constata que el oxígeno y el nitrógeno transmiten perfectamente el infrarrojo y que por el contrario el CO2 y el vapor de agua sí que atrapaban la radiación. Ahí también agrega el vapor de agua, que también... Sí, que de hecho es el mayor contribuidor al efecto invernadero, el que permite que el planeta tenga una temperatura estable y que podamos vivir en el planeta y no nos congelemos. Y lo que encontré que era diferente en el experimento de John Tyndall era que él estudiaba directamente cómo se transmitía la radiación infrarroja. No solamente cuánto se calentaba un gas, sino que hacía pasar la luz infrarroja al calentar algo y veía cuánto absorbía un gas. Eso lo encontré interesante. No pensé que se podía hacer en ese tiempo, realmente. Bueno, yo creo que nos pasa mucho que subestimamos las cosas que podían hacer en la época, en laboratorio sobre todo. Creo que a veces se nos olvida que muchas de las cosas que hacemos hoy en día con electrónica muy compleja, antiguamente lo hacían de otras formas, pero también lo podían hacer. A finales del 1800, un geólogo llamado Arvid Gustav Hogbohm impartió una conferencia sobre los mecanismos del CO2 en la atmósfera. Y en el público estaba su exalumno, Arrhenius. Se llamaba Svante August Arrhenius. Y viendo a su antiguo profesor hablando de este tema, empezó como ese mismo año, de hecho, como al tiro, después de que vio la charla. ¡Wow! ¡Qué motivado! A elaborar un modelo que relacionara cuál sería el efecto de la disminución del CO2 en la atmósfera. O sea, básicamente que si disminuía el CO2 en la atmósfera, eso generaría que bajaran las temperaturas. Esa era como la idea de Arrhenius. Y estuvo inspirado por su profesor viendo esa charla. Debe haber sido una súper buena charla, porque si no, no sé, para empezar a trabajar al tiro, debe haber sido bien motivante. Fue poquito después, de hecho fue al año después de esta charla, que Arrhenius ya tenía su primer modelo. Y el modelo incluía el efecto del CO2 y del vapor de agua,
que igual eso ya era más avanzado. Estamos incluyendo ambos, como decía José, el vapor de agua es clave, así que este modelo ya era más complejo. Y mostraba que si se disminuía a la mitad la concentración de CO2, la temperatura del hemisferio norte podría bajar del orden de 4 grados, que es muchísimo. Sí, es mucho. Eso traería una nueva era de hielo. Claro. De hecho, igual había una preocupación con una nueva era de hielo. Había como una obsesión, yo siento, con que nos fuéramos a congelar. A congelar de nuevo. Pucha, no la vieron venir. Igual tiene sentido porque esa era la realidad que sabían que había ocurrido alguna vez en la Tierra. Sí, claro, tenían evidencia geológica de que había sucedido. Bueno, y por otro lado también Arrhenius vio que si uno duplicaba el CO2, la temperatura aumentaría también, unos 5 a 6 grados. Y lo que encontré, que no me esperaba al leer esto, era que Arrhenius pensaba que esto era beneficioso, si uno pudiese aumentar el CO2. Claro, porque ellos pensaban que si hacían eso podían mejorar el clima de lugares muy fríos, como el norte del hemisferio norte. Entonces su idea, yo creo que tenían ganas de tener Mediterráneo en todas partes, entonces dijeron, aumentemos un poco el CO2 y vamos a tener playas en todo el norte. Para que ir al Caribe si podemos tenerlo aquí, no sé, en Inglaterra. Sí, a mí también me sorprendió eso. Era como, tenían un pensamiento como muy local, encuentro. Porque es obvio que tú no puedes aumentar el CO2 en un solo lugar. No va a funcionar. Solo quería mencionar que esta historia de Arrhenius igual tiene una conexión astronómica, porque para poder calcular los efectos del CO2 en la atmósfera, más o menos saber cuánto había, usó algunos datos de observaciones de la Luna, porque alguien anteriormente había medido cuánta radiación infrarroja que viene de la Luna es absorbida por la atmósfera. De nuevo, otra cosa que no pensé que podían hacer. Sí. Después de los trabajos de Arrhenius, aparece otro jugador en este tablero que se llama John Henry Poynting. Lo que pasó fue que otro jugador, que ya hemos conocido previamente, Percival Lowell, por sus chascarros, básicamente, no sé si se acuerdan de que en el episodio de Marte José nos contó, bueno, y en el de los chascarros fue también, ¿o no? Sí. De los canales marcianos que Percival Lowell vio en Marte. Luego se supo que no era así. Y fue en el año 1907 que Percival Lowell escribe un artículo en el que calcula la temperatura de la Tierra, considerando que la atmósfera lo único que hacía era reflejar parte de la luz que incidía en la Tierra. Otro chascarro de Percival, no vamos a mentir. Y ahí es cuando Poynting ve este artículo y le contesta. Y le dice, Percival, estás equivocado. Yo creo, yo me imagino a Poynting así como elegantemente diciéndole, Percival, yo creo que estás equivocado y te lo voy a contar a continuación en este artículo que estoy mandando a la misma revista en la que tú escribiste, para que quede todo bien clarito, que no estoy de acuerdo contigo. Es en esta respuesta en la que aparece de hecho por primera vez el término efecto invernadero. Claro. Utiliza dice también efecto cubierta o efecto invernadero. Estaba intentando como ponerle un nombre como un poco también como de burla a lo que... O sea, sí, es que por un lado decía este efecto cubierta, pero él dice que a él le gustaba llamarlo efecto invernadero. Era un nombre que él usaba para el efecto. Y quedó. Sí. Y quedó. Bueno, es que los nombres... Ya sabemos que a veces quedan los nombres que no tienen por qué ser los mejores nombres, son los que pegan en el momento nomás. Y aquí explica muy bien lo que es el efecto invernadero. Es como un buen momento para explicarlo, creo yo. Explícanos, José. Sí, que era lo que estaba ignorando Percival Lowell. Claro. Que era que cuando la radiación del Sol, la luz visible, calienta la Tierra, claro, se emite luz infrarroja, pero lo que estaba obviando era que parte de la luz que se refleja en la Tierra, luz visible, se puede volver a reflejar de vuelta hacia abajo. Claro. Es como que rebota. Y que también había luz infrarroja que cuando sale también rebota y se atrapa. O sea, el efecto era un poquito más grande de lo que estaba considerando. Bueno, era un poquito más grande, era
más grande de lo que está considerando Lowell. La cantidad de energía que queda atrapada por el hecho de tener una atmósfera. Y eso también uno se lo podría imaginar. O sea, imaginen que uno pudiera ver luz infrarroja con una longitud de onda súper larga. Estaría todo oscuro. O estaría tal vez como una neblina permanente. Eso sí que sería raro. Ya más avanzado el tiempo, una de las cosas que se solían hacer era tratar de buscar explicaciones a los cambios climáticos pasados. Y entre algunas de esas hipótesis aparece una de Charles Abbot, que a veces la ha visto como pregunta. Hay gente que pregunta si eso puede tener un efecto, que es la variación en el sol por las manchas solares. Entonces él se imaginaba que podría haber alguna manera en que el número de manchas solares cambiara el clima en la Tierra. Y la cosa es que, si bien hay un ciclo en el Sol, la luminosidad del Sol durante sus ciclos de manchas solares varía menos de un 1%. Es muy poco. Así que por lo menos hasta ese momento no había realmente una manera de asociar el Sol, al menos de esta manera, Claro. con el cambio climático en el pasado. Y bueno, ya habíamos dicho que Arrhenius y otras personas, no solo Arrhenius, hablaban de esta posibilidad de utilizar el CO2 para cambiar el clima o la temperatura, si queremos. Como algo hipotético. Claro, y de hecho habían publicaciones al respecto que mencionaban esto como una posibilidad real, que eso me parece sorprendente. Digamos, para que se hagan una idea, esto no eran solo discusiones como de café en una conferencia, una discusión en una conferencia, no, esto eran publicaciones que decían se podría utilizar el CO2 para esto, casi como que fuera un avance tecnológico de alguna manera. Y aparece en la historia Guy Stuart Callendar, que era un miembro, que era un meteorólogo en realidad. Pero la verdad es que sus pares no lo consideraban una persona muy seria, o al menos no lo validaban completamente. Sí. Así que nadie en realidad le hizo mucho caso a Callendar, y él Pobrecito. sacó un artículo en el año 1938 que se titulaba La producción artificial de dióxido de carbono y su influencia en la temperatura. Y ahí tomaba un poco la teoría de Arrhenius, o el modelo de Arrhenius, y lo mejoraba un poco. Pero lo que Callendar finalmente decía es que el CO2 podía generar calentamiento y que el CO2 industrial hasta la fecha podía ya haber generado un impacto. De hecho, un impacto de medio grado. Sí, él había encontrado usando datos de 147 estaciones meteorológicas que en los últimos años, en los últimos 50 años, había aumentado la temperatura como unos 0,3 grados. Entonces, más atrás en el tiempo podría haber aumentado incluso más. Y estaba siendo responsable a las emisiones de CO2 de la industria. Y como que me metí a ver la publicación de Callendar y así como parafraseando algunas cosas, dice que el ser humano es conocido y es capaz de generar que los procesos naturales se hagan más rápidos. Y habla del CO2 y de que somos capaces de generar CO2 muy rápido y generar cambios, pero una de las cosas que menciona en su publicación es que en realidad lo que estamos haciendo es un laboratorio en vida y que eso lo único que está generando es subir el CO2 y que en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, da a entender, deberíamos tener cuidado con lo que estamos haciendo, generando este CO2 artificial. Claro. O sea, en su hipótesis, además, era que la cantidad de CO2 que estábamos inyectando al medio ambiente estaba superando los límites del ciclo natural del carbono y que se estaba acumulando en la atmósfera. Y una de las razones por las cuales no le creyeron también a Callendar era que la mayoría pensaba que todo ese CO2 lo absorbía el océano, que es parte del ciclo del carbono. El océano absorbe CO2. Entonces decían, no hay problema, el océano lo absorbe todo. Imposible que nos estemos pasando y que se esté acumulando en la atmósfera. Y bueno, y también por otro lado, Callendar no era tan negativo con lo del CO2, porque pensaba que así uno podía posponer una siguiente era de glacial. hielo. Sí, seguían con eso. Y como les decía, una gran duda era el poder del océano
para absorber el CO2, porque el mundo creía que no se acumulaba en la atmósfera. Y esto cambia cuando el químico Hans Suess comienza a estudiar el carbono 14 en árboles. Y parte de esto, como varias historias, está relacionado con la guerra, porque gran parte de la tecnología que él usó se desarrolló durante el inicio de la Guerra Fría, por el uso de las bombas nucleares para poder detectar contaminación. Y lo que hace Hans Suess es que comienza a ver los anillos en los árboles y ve la cantidad de carbono que hay en los anillos y nota que en los anillos más externos, que serían los anillos más nuevos, falta carbono 14. ¿Y cómo uno puede conectar una falta de carbono 14 con otra cosa? Uno lo puede conectar con los combustibles fósiles. Porque todos nosotros tenemos carbono 14 en nuestro cuerpo, que se va reemplazando de a poco, pero una vez que fallecemos, ese carbono 14 comienza a ir perdiéndose de a poco. De los organismos que ya murieron hace mucho tiempo y que en qué se han convertido en combustible fósil, ya no les queda carbono 14. Entonces eso significaba que si estos árboles tenían un déficit de carbono 14 era porque estaban obteniendo un carbono proveniente de la quema de combustible fósil. Estaban absorbiendo otro tipo de carbono de la atmósfera, que era el que estábamos produciendo nosotros. O sea, eso significaba que sí, que la atmósfera tenía mucho más dióxido de carbono que en el pasado. No estaba siendo absorbido por la atmósfera. Claro. Interesado por esta habilidad en usar el carbono 14 para estudiar cosas, fue que comenzó a trabajar con Roger Revelle, pero para estudiar el océano. Y también conectado con la guerra, así como un descubrimiento accidental sobre la contaminación que dejaban algunas bombas, como estas bombas que se usaron en la isla de Bikini. Ellos notaron que esa contaminación solamente se podía ver en las primeras capas del océano. No se mezclaba muy rápido hacia el fondo. Claro. Y usando este conocimiento más lo que sabía hacer Hans Suess con el carbono 14, notaron que gran parte del carbono que está en la atmósfera nos absorbe de inmediato. Y también parte del carbono vuelve a la atmósfera. Hay un límite de cuánto CO2 puede absorber la atmósfera. Perdón, cuánto puede absorber el océano. Y que efectivamente se estaba acumulando en el aire. Esta sería, digamos, la primera evidencia, tal vez no tan directa, pero ya la primera evidencia de que estamos llenando el aire de dióxido de carbono, proveniente de la quema de combustible fósil. Es complicado, todavía hasta el día de hoy ese tema sale a flote. Como... Bueno, si es que somos nosotros o no. No, bueno, yo creo que eso ya... Al menos acá, en este podcast, creo que no tenemos dudas al respecto. No, pero efectivamente a veces salen como que siento que todavía hay residuos de estos pensamientos en la discusión. De si la naturaleza de alguna forma puede hacerse cargo. Lo que no entiendo es por qué seguimos discutiendo eso, porque claramente no puede. O sea, la evidencia muestra todo lo contrario. Pero es increíble cómo los argumentos se quedan como profundamente en la sociedad. Como siento que ahora con el COVID pasa un poco lo mismo. Es como cosas que sabemos que no, pero siguen como permanecen. Sí. Y luego cuesta mucho sacarlas, aunque toda la evidencia muestre lo contrario. Me estoy yendo por las ramas, perdón. Sí, tal vez sea un buen momento para irnos a una pausa. ¿Te parece? Sí, yo creo. Ya, nos vamos a una pausa y ya volvemos con la parte del convencimiento final del cambio climático. ¿Sabías que han habido 2 premios Nobel relacionados con el cambio climático? El primero fue el Premio Nobel de la Paz del año 2007 para el IPCC y Al Gore por sus esfuerzos por construir y diseminar más conocimiento en torno al cambio climático generado por el hombre. El segundo fue el Premio Nobel de Física de 2021 para Manabe y Hasselman por sus aportes en modelamiento del clima terrestre y predicciones del calentamiento global. Y volvemos después de esta pausa para, como dice José, la etapa del convencimiento. Aquí estamos todos súper convencidos, así que aquí es donde se va a convencer todo el mundo. ¿Sí? Acostado en realidad. Había una preocupación en toda esta historia, no sé si era una preocupación, pero bueno, José ya habló de que
había una creencia de que en realidad el mar era capaz de absorber mucho CO2. Se dieron cuenta de que en realidad el CO2 no podía ser absorbido por el mar en la forma en que pensaban, porque el agua del mar no se revuelve en la forma que ellos suponían, o sea, no es todo el volumen del mar. Y entonces se asumía que si no es capaz de absorber todo ese CO2, hay CO2 que está liberado y que queda en la atmósfera. Entonces lo que hay que hacer es medir el CO2 para que sepamos cuánto CO2 hay en la atmósfera. Y aquí aparece en la historia Charles David Keeling, porque es la persona que se dedica, obviamente no solo, segurísimo que no, se dedica a hacer mediciones sistemáticas del CO2 que hay en la atmósfera desde Hawái y Antártica. Entonces, después de 4 años, obtienen los primeros resultados de CO2 mostrando este típico gráfico que hemos visto muchas veces de CO2 que hablábamos al principio, donde el CO2 se mantiene más o menos constante en la historia de la Tierra y de repente en la época industrial empieza a subir y ahí ya tenemos los datos de Charles David Keeling que empiezan a llenar este gráfico y que son mediciones que se siguen llevando a cabo hasta el día de hoy. O sea, este gráfico lo podemos ver hasta la fecha. Y ahí es donde podemos ver que es un aumento que no para. Sí. Sigue subiendo y subiendo. Increíblemente esto sucede en el año 1958 y él comienza a recolectar todas sus mediciones y en 1960, a principio de la década de los 60, la National Science Foundation, la NSF, decide que no quiere seguir apoyando este proyecto porque lo califica como un proyecto de rutina. Entonces, ya no es necesario, según la NSF, seguir tomando estas mediciones. Por suerte, la recopilación de alguna forma siguió. Yo no sé exactamente cómo fue que se resolvió. Yo sé que dejó la Antártica y solo siguió en Hawái. Lo importante es que siguió y tenemos continuidad en los datos y es el registro más largo continuo de dióxido de carbono que tenemos. Así que gracias, Keeling. ¡Wow! Sí, gracias. Bueno, y lo que muestra Keeling es que el CO2 era aproximadamente 315 partículas por millón. Esta unidad, la sigla es ppm, si la ven escrita, sobre todo ahora que quizá en algunos lugares han visto sensores de CO2, ppm, eso es lo que significa. Habían 315 partículas por millón en 1958 y sube a 380 partículas por millón en el año 2005. Y hoy en día ya superamos las 400. Cuando uno tiene un sensor de CO2, que ahora, como les decía, son utilizados por temas de la pandemia para ver ventilación, cuando uno toma un sensor de CO2 y lo quiere calibrar, la cifra más o menos que te debería mostrar al aire libre es como del orden de 400 y algo. Así que para que vean que la concentración de CO2 ha ido aumentando harto. Ay, ay, ay. No me quiero deprimir al tiro, hay que terminar el episodio. No nos vamos a deprimir. Y en esta historia me encontré con una de las primeras barreras que seguramente hizo todo esto más lento. Que fue que en 1963, Murray Mitchell, usando datos de 200 estaciones, notó que la temperatura venía subiendo desde 1880 hasta 1940, pero que desde 1940 hasta el 63 iba bajando. ¿Y qué le pasaban a esas estaciones? Entonces comenzó a hablar... No, estaban bien los datos. O sea, si uno ve esa tendencia durante esos años, hay un enfriamiento por algún tiempo. Aquí el error fue pensar que esto era un fenómeno global, porque estos solamente eran datos, que igual tiene razón, que hay un problema con las estaciones, que son todas del norte. Ah, claro. Son todas del hemisferio norte. Mala cosa. Y estas 200 estaciones indicaban que la temperatura estaba bajando en esos años. Y pensaron que esto era una tendencia real que se iba a mantener y probablemente iba a seguir un enfriamiento. Y nos íbamos a congelar y íbamos a volver a la glaciación. Sí. Justamente eso. Porque a partir de aquí hubo otras personas, como Red Bryson, más adelante, que comenzaron a hablar de un enfriamiento severo del planeta. Que hablaban de los humanos
Él hablaba de la humanidad como un volcán humano, que a través de los aerosoles que refleja la luz del sol, se estaba enfriando el planeta. Y en algunos artículos, como en el Washington Post, o incluso en algunos artículos de ciencia, comenzaban a hablar de una nueva era de hielo, o del amanecer de una nueva era de hielo, cuando estos procesos en realidad son mucho más largos que décadas. Sí. Y crearon una falsa idea de consenso con los medios, porque después si uno revisa estos años, como de qué hablan los artículos sobre cambio climático, hay 6 veces más artículos sobre el aumento del CO2 y el aumento de la temperatura del futuro que sobre enfriamiento. Entonces, esta alta exposición mediática hizo parecer por este momento en el mundo que esto era lo que se venía, y eso provoca un problema, porque después cuando los científicos decían, no, en realidad no creemos que eso es lo que va a pasar, creemos que después esto se va a retomar en un calentamiento, la gente decía, ya, pero si se equivocaron con esto de la era de hielo, también se están equivocando con el calentamiento global. Y eso arruinó por un tiempo la credibilidad de la comunidad científica. Pero todo a partir de este, ¿cómo podríamos decir? De esta tribuna que ocupó este tipo de investigaciones, que estaban bien, pero se amplificaron demasiado. Claro. Bueno, al final el que grita más fuerte, bueno, y en este caso también es al que conviene escuchar. Yo creo que también va por ahí la cosa. Sí. Y esto que es por esa época, yo lo encontré, no sé, yo lo encontré un poquito entretenido. Un poquito entretenido. A pesar de lo terrible que es la historia, lo encontré un poco entretenido. Yeah. Que es que el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, le pide a su consejo científico el que le preparen un reporte para hablar sobre el problema de la polución y cómo solucionar ese problema, el de la contaminación. Pero este equipo científico, como apéndice, le envían otra parte que es sobre el problema de la quema de combustible fósil, el CO2 en el aumento en la atmósfera y el aumento en la temperatura en el clima global. Así como extra. ¿Y cómo reacciona? Chuta, no encontré eso. Realmente no sé cómo haber reaccionado, pero unas cosas que mencionan en el informe, decía esto, a la tasa a la que añadimos CO2 a la atmósfera en las siguientes décadas, el balance térmico puede ser alterado tanto como para producir notorios cambios en el clima. Cambios que puede que no tengamos cómo controlarlos, incluso si para ese tiempo hemos hecho grandes avances en nuestros programas. Esto es lo que decía el Consejo Científico. O sea, incluso si tenemos grandes avances tecnológicos, podríamos quedarnos sin el poder de poder revertir este problema. Sí. En el 66, 65, por ahí. Qué increíble. Claro, aquí cuando uno ve esto, uno piensa en Don't Look Up. Sí, claro, es eso tendría que haber preguntado también al principio, ¿sí? ¿Qué pensaste con la película Don't Look Up? Porque se parece mucho. Fue mucha frustración esa película para mí. No sé, me ponía muy nervioso los personajes. Pero, claro, esa spoiler total, ¿eh? Pero, bueno, van y le dicen a la presidenta que está sucediendo algo y que hay que hacer algo rápido. Pero no hace nada con esa información. No. Como que siento que eso es lo que pasa con este informe. Bueno, yo no tengo idea si el presidente hizo algo al respecto, si lo habló con alguien, si sucedió algo. No sé. Sí, y justamente eso de la información es importante porque otra de las cosas que vi es que en el 72, en otro reporte, un científico llamado John Sawyer predice el aumento de CO2 entre el 1972 y el 2000. Que entre esos años iba a haber un 25% de aumento en el CO2 en la atmósfera y que iba a subir la temperatura a unos 0.6 grados Celsius, que es el mismo número que viene en el informe después, en mediciones más actuales. O sea, ya en estos tiempos tenemos sistemas que podían predecir muy bien lo que se venía a futuro. Claro, me imagino que en el momento era como... Primero creo que dimensionar qué significa que suba la temperatura a 0,6 grados no es tan simple, porque uno dice, pero ¿cómo? Si la temperatura cambia todos los días. Sí. Hay veranos más cálidos que otros, inviernos más cálidos que otros. ¿Cuál puede ser el impacto? Pero claro, esto es globalmente. Estamos hablando como globalmente va a subir 0,6 grados en promedio. Y claro, yo me imagino... O sea, incluso nosotros, personas de ciencia, pero que esta no es nuestra área, y ahora
claro, estamos más empapados de todo este tema del cambio Mm. climático, pero si eres una persona que nunca ha escuchado esto y te dan una cifra así, uno dice, pero eso no es nada. ¿Por qué Sí, habría que parece hacer nada. algo? O sea, estoy siendo un poco como abogada del diablo, pero como que creo que deben haber pensado como esta cuestión, deben estar exagerando. Seguramente. En el año 1975 se utiliza por primera vez, no sé si por primera vez, no, quizá no por primera vez, pero se populariza o se vuelve como mucho más común el uso del término calentamiento global. Mm. Lo hace Wallace Broker o algo así, porque escribe un artículo que se titula Cambio climático. Estamos al borde de hablar de calentamiento global. Y en este artículo es donde mencionan que este enfriamiento del que le estábamos hablando antes, por un lado no era algo global realmente y que era algo que se iba a revertir en los próximos años. Digamos, el CO2, el efecto del CO2 iba a ganar sobre esto, con la tasa con la que venía aumentando. Y que lo que se venía para el futuro era un aumento en la temperatura. Y hay una frase en este artículo que es bien interesante, porque dice, podemos estar como al borde de una sorpresa climática. Dice que en esta época del calentamiento producido por el CO2 puede ser mucho más dramático que la ausencia de variaciones climáticas. O sea, está intentando transmitir la urgencia de lo que va a suceder y también de criticar algunas ideas, como de controlar el clima y cosas de ese estilo. Y ese mismo año, otra cosa que también es súper importante, Syukuro Manabe y Richard Wetherald, que ganaron premio Nobel por estas investigaciones, donde hacían modelos del clima, crearon un modelo en 3D para probar qué es lo que pasaba con el clima global cuando aumentan el CO2. Entre estas cosas ven que si aumentan el CO2 al doble, la temperatura global aumenta en 2 grados. Y al igual como decíamos antes, puede que suene poco, pero 2 grados es un desastre. 2 grados de aumento es mucho. Sí. Y esta es la parte que a mí me llamó la atención de estos modelos en 3D, que al final lo que uno hace es repetir varias veces la simulación y sacar estadísticas de eso. Y otras personas también repiten las simulaciones. Y lo que veían era que era imposible hacer un modelo con el clima actual sin considerar el calentamiento provocado por el CO2. O sea, era imposible. Tenían que tomar en cuenta las emisiones de CO2 y el calentamiento provocado por eso para poder obtener un modelo que se pareciera a lo que estábamos viendo en el 75. Wow. En 1976 se liga la investigación del cambio climático a la astronomía. ¿Otra vez? Pero aquí de manera experimental. Ya. Hay una diferencia. Lo que pasa es que unos años antes, digamos como 30 años antes que estos datos aparecieran, un físico serbio llamado Milutin Milankovic propone un modelo para explicar por qué las eras de hielo anteriormente parecían venir en ciclos. Ya. Como que eran periódicas, venían una detrás de otra. Y lo que había propuesto era que si tal vez son cosas periódicas, podrían estar debidas a periodos relacionados a la Tierra. Sí, tiene sentido. Porque la órbita de la Tierra y la Tierra en general tiene algunos periodos. Uno de esos son el cambio en la órbita de la Tierra, en el sentido de un cambio en su excentricidad, a veces es más circular y a veces es más elíptica, entonces con eso cambia la distancia entre la Tierra y el Sol. La inclinación de la Tierra, porque de eso va a depender cuánta luz reciben los polos, y también va a depender cómo van a ser las estaciones. Si es que van a ser muy frías o van a ser más o menos moderadas. Y también otros periodos que tienen que ver con en qué momento ocurren las estaciones, en qué parte de la órbita ocurre la estación en sí. Cada una de estas cosas tiene un tiempo en los cuales cambian, que son como de 20.000 años, de 40.000 años y de 100.000 años. Y en el 76 notaron que cuando sacaban sedimentos del océano para estudiar cómo era el clima hace varios miles de años atrás, notaban estos mismos periodos en los cambios de clima en el pasado. No eran exactamente cuando predecía esta teoría de Milankovitch, pero sí aparecían estos periodos de vez en cuando. Desde cierto rango de tiempo aparecía un periodo, después volvía a aparecer otro y así. Iban cambiando. Pero aquí comienzan a hablar de una asociación
entre estos periodos de la Tierra y el calentamiento, no, y el cambio climático. Pero igual hacían hincapié que eso no era suficiente para explicarlo, que también tenían que haber otros mecanismos en la Tierra que retroalimentaran el efecto de recibir más o menos luz del sol. Claro, o sea, podría impactar, pero no es decisivo. O sea, igual necesitas lo otro. Claro, necesitas saber cómo responde la Tierra Ujú. a esos cambios, para saber si un efecto se amplifica sobre otro. Claro. Pero este estudio en este momento fue bastante controversial porque nadie creía que los ciclos de la Tierra alrededor del Sol tenían un efecto importante. Lo que mostraba esto, al final, al tener un efecto tan pequeño, es que la Tierra está en un equilibrio bastante delicado y que son Ujú. pequeñas cositas las que las pueden mover de un lado para otro. Claro, es que en realidad hay que pensar esto como un sistema complejo, donde hay muchos ingredientes. Y podemos decir, sí, uno de los ingredientes principales es como la generación de CO2, la quema de combustibles fósiles. Eso no quiere decir que lo demás no genere un impacto en ello. Ujú. Y bueno, también otro problema fue que este descubrimiento lo estaba usando este grupo que estaba pensando en el enfriamiento global, porque parecía que según estos modelos debería venir un enfriamiento global en el futuro. Debería venir un proceso de enfriamiento según estos ciclos. Hoy día no vemos eso. No. Bueno, pero es por el carbono, es por el dióxido de carbono. Sí. Y una de las clásicas preguntas es, ya, pero también ¿cómo sabemos que existe esta relación entre dióxido de carbono y temperatura? ¿Cómo estamos tan seguros de eso? Ah, es que una cosa es correlación y otra cosa es causalidad. Sí. Y claro, a veces uno puede encontrar una correlación que se mantiene por cierta cantidad de tiempo, por algunos años, y después desaparece porque en realidad no era cierta. Pero hay una evidencia que tenemos una relación entre temperatura y dióxido de carbono de 400.000 años de antigüedad. Y esto fue con la extracción de un núcleo de hielo, que al final es como una columna de hielo, que se extrae de... El polo, ¿no? Sí, aquí de la Antártica, de unos 3.600 metros de profundidad, mostrando 4 eras climáticas en la Tierra, que datan de 400.000 años. Y viendo las composiciones como por hilera, porque lo que va pasando es que cuando estos glaciares o este hielo se va acumulando en el polo, se va cubriendo con sedimentos por encima y con algunas partículas de la atmósfera. Entonces se va formando como una capa que es una especie de cápsula temporal hacia arriba. Cada capita me indica un tiempo diferente. Y dependiendo de lo que tenga esa capa, yo puedo decir qué temperatura hubo y cuánto CO2 hay. Eso lo puedo medir. Y cuando yo veo ese gráfico, es como el cambio del CO2 es el mismo cambio de la temperatura. Son cosas idénticas una con la otra. Qué increíble que podamos hacer eso. Como extraer esta información de hace tanto tiempo atrás, lo encuentro genial. Sí, también lo encuentro genial. Aunque en las películas siempre muestran que cuando hacen eso, o sale un virus mortal, o vienen los alienígenas. ¿Verdad? ¿Es verdad? Sí, sale una bacteria que no había que sacar de la Antártica. Sí. Eso es. Sí. No, ¿qué película era eso? La Cosa, ¿o no? La Cosa estaba No me acuerdo. enterrado en el hielo. Y también la película de los Archivos Secretos X. Había algo enterrado en Uy, el tienes hielo. razón. En esa película había algo enterrado en el hielo. Se me había Esa olvidado debe ser esa la que me película. suena. Se me había olvidado, pero ahora me acordé con esto que dijiste. La voy a buscar para verla de nuevo. No me acuerdo de qué trataba, solo me acuerdo de Sí, eso. tampoco me acuerdo. Yo creo que con esto, bueno, aquí ya se nota que los gobiernos comienzan a darse cuenta de que esto es real. Sí, empiezan Como- bueno, no sé si empiezan a reaccionar o empiezan a hacer que reaccionan. No lo tengo muy Sí, claro. sí. Pero en 1987 aparece el Protocolo de Montreal, que lo que hace es restringir los químicos, contaminación y el daño de la capa de ozono. Y en realidad como que todavía no tienen el cambio climático como súper explícito, pero igual genera un efecto en los gases de efecto invernadero, así que igual cumple dentro de todo cierto objetivo. Ujú. Al año siguiente, en el año 1988, se forma el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC.
cuando hablamos del informe del IPCC, ese es un panel intergubernamental. Y la idea era como, en el fondo, ver cuál es la evidencia del cambio climático y hacer sugerencias de cómo habría que proceder. Claro. Eso es como... Para poner una idea, hoy, o por lo menos este año y el año pasado, recibimos 3 informes, que esto es lo que genera ahora el IPCC. Un reporte de ciencia diciendo lo que sabemos, porque lo que se dedican es revisar todos estos artículos. No voy a decir parecido a lo que hacemos nosotros, porque ellos ven todo en detalle. Revisan todos los artículos para ver qué es lo que dice cada experimento y tratar de tener una idea de qué es lo que está pasando en el planeta. Otro informe hablando del impacto al planeta y también a las sociedades y ver si es que nos podemos o no adaptar a estos cambios, que el último informe dice que no nos podemos adaptar. Y finalmente un informe hablando de la mitigación. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para reducir el riesgo o para reducir el efecto? Y el primer informe que se entrega es en el año 1990. Recuerden, lo crean en el 1988, entregan el primer informe 2 años después y básicamente el informe cuenta lo que nosotros contamos en el episodio hasta ahora. Que la temperatura había subido entre 0.3 y 0.6 grados y que las emisiones generadas por el ser humano estaban generando muchos gases de efecto invernadero que se estaban sumando a la atmósfera y que eso, por supuesto, iba a generar un calentamiento. Eso en muy resumen, porque probablemente si buscamos el informe del año 90 capaz que tenga 3.000 páginas, pero Sí. en resumen eso. Sí, bueno, también hacen eso ahora, entregan un resumen también. Por suerte, porque un informe de 3.000 páginas, ¿quién se lo va a leer? No te da el año completo para No. leértelo y ya te entregan el siguiente. Sí, mucha información. Así que tal vez podríamos hablar de algunas cosas que dice el informe del IPCC, el último, sobre las cosas que se pueden hacer. Sí, eso. A mí me gusta esa parte. Hablemos de las cosas que sí se pueden hacer. Sí, eso es bueno. Antes de partir con eso, la idea era limitar la subida de temperatura de 1.5 grados Celsius hasta el 2100. Ahora, lo más realista es evitar que suba de 2 grados. Es difícil que se pueda lograr el 1.5. Y recordemos, 2 grados es harto. Sí. Pero por eso vamos a hablar de las cosas que sí se pueden hacer y que están recomendadas en el informe. Y una de las cosas que hay que hacer es tratar de bajar las emisiones a la mitad para el año 2030. ¿Y qué cosas podemos hacer para eso? Entonces, esto es corto plazo, es 2030 nomás. Sí, no queda nada. No queda nada. ¿Y qué cosas se mencionan en el último informe? Las mejores alternativas que tenemos son el uso de energía eólica y solar. Porque tienen un gran impacto y cuestan poco. Y eso es algo bueno del informe, porque no solamente te dicen esto es lo que hay que hacer, sino que te dicen además este es el costo. Y últimamente estas tecnologías se han ido haciendo cada vez más baratas, que pueden competir con las de quema de combustible fósil. Además, si no me equivoco, este es el primer informe que tiene sugerencias, que es un gran avance. Efectivamente, uno le puede entregar toda la evidencia a todo el mundo, pero yo creo que entregar una lista como de sugerencias precisas que se pueden hacer es súper importante, porque es mucho más fácil saber por dónde dirigirse, que dónde enfocar la energía y los recursos. Sí. Una de las cosas que vi que mucha gente mencionaba era que no aparecía la energía nuclear en este informe. Y hay un poquito de efecto, pero al menos por lo que entiendo, y también por lo que leí de algunas personas que sabían más de energía nuclear, es que instalar una central de energía nuclear es un proceso un poco más lento. Sí, y para el año lento. 2030 no da el tiempo para depender solamente de energía nuclear. Y lo menciono... Si lo piensas, sí. Todo lo que sean energías renovables, como las que tú mencionaste, eólica y solar en particular, quizás no todos los tipos de energía solar, hay un montón de tipos de energía solar que diferentes tecnologías. Pero en realidad, si lo piensas, son cosas que son como de alguna forma bien mecano dentro de lo que uno se imagina. En cambio, una planta nuclear es una construcción gigantesca, como que requiere de una ingeniería. No estoy diciendo que lo otro no sea complejo a nivel ingenieril, pero claro, construir una planta nuclear no la puedes construir tan rápido.
Los paneles solares los vas poniendo y puedes hacerlos crecer en el tiempo, poco a poco. Ujú. Pero lo otro tienes que esperar a tener todo terminado recién para poder empezar a generar energía. Claro. También existe la discusión de que pareciera ser que la mejor alternativa a largo plazo es la energía nuclear. Que a lo mejor se podría, bueno, aquí yo hablando como que alguien nos fuera a preguntar nuestra opinión, pero a lo mejor se podría hacer como, en el fondo, llevar las dos líneas, pues la línea a corto plazo y la línea a largo plazo. Ujú. No utilizar todos los recursos para el corto plazo y dejar para el largo plazo para poder empezar a proyectar en el futuro. Sí. Otra cosa que menciona en el informe y que me gustó ver mencionado era que tener tecnologías o desarrollar tecnologías para la captura del carbono es Ujú. costoso y poco eficiente para poder cumplir estas metas a corto plazo. Aquí ya está como dato. Sí, es como no hagan eso. O sea, se puede hacer, tal vez pensar para el futuro, Claro. pero no es una solución. No es una solución pensar que vamos a poder cumplir estas metas dependiendo de tecnología de captura de carbono. Eso no va a pasar. Y se refieren, cuando hablan de tecnología de captura de carbono, se referirán a, por ejemplo, cuando ponen estas coberturas de los edificios que capturan carbono o a otro tipo de cosas. Es que creo que hay algunas tecnologías que están tratando de hacer eso de capturar carbono desde la atmósfera. Ah, ya, ok, ya. Es que yo he escuchado eso, porque en distintos materiales que se utilizan ahora en arquitectura, que cubren los edificios con materiales especiales que capturan carbono. Entonces, probablemente el efecto no es tan grande, pero mira, si tienes que recubrir el edificio con algo y ese algo puede capturar carbono, no creo que sea tan malo. Ujú. No, pero esto desde mi total desconocimiento de cómo funcionan esas tecnologías. Otra de las cosas que mencionan que tienen que ver con agricultura y con Ujú. forestación, pero aquí estas cosas son más costosas. Es como más costoso evitar hacer cosas que poner otras plantas energéticas. Como por ejemplo, tratar de evitar que ese dióxido de carbono llegue a la atmósfera en el proceso de la agricultura. O evitar tratar de convertir los bosques o ecosistemas en otro diferente. Y aquí hay costos porque hay personas que igual dependen de eso. Aquí es cuando el tema se vuelve complicado. No, y además me imagino que igual es más a largo plazo, ¿no? Porque si tú haces una política para impedir algo, Ah, sí. tienes que darle un tiempo a la gente para que deje de hacerlo. Y ese tiempo, si tenemos 8 años para llegar a estas metas y les tienes que dar márgenes de tiempo de entre 5 y 10 años para que cambien la forma de trabajar, no vas a lograrlo. Claro. Y requiere harto recurso para subsidiar Claro. el cambio de tecnología. En cambio, sí. Sí. Y una de las cosas que vi aquí, que también lo vi en otro artículo donde mencionaban las cosas que uno puede hacer como persona, Como individuo, no como gobierno. claro, como individuo. Y una de esas cosas era cambiarse a transporte público. Ujú. Hay un área del transporte que también contamina mucho. Y una de las cosas que tiene un efecto apreciable es preferir el transporte público. Claro, dejar de utilizar el auto dentro de lo que se pueda. Sí. También mencionan cosas como la eficiencia, que era justo lo que estaba mencionando al principio, la eficiencia al enviar pedidos. AliExpress. O sea, piensen, cuando hablamos de AliExpress, quizá encuentran que somos exagerados. Y a lo mejor lo somos. Con José nos conocemos Ujú. hace mucho tiempo. Sí. Pero, no sé, uno pide 5 cosas en AliExpress y a lo mejor te llegan en 8 paquetes. Mm. Porque capaz que habían unos que eran un pack y te lo dividieron en 2. Es como muy poco eficiente. Y algunos de ustedes van a pensar ya, pero todas las cosas igual vienen de China. Pero es diferente, porque el barco que trae el container con Ujú. todas las cosas adentro que viene hacia acá va a ser un transporte más eficiente que subir todos estos millones de paquetitos al avión y que vayan rebotando por el mundo hasta llegar a su destino. Ujú. ¿A Sí. todo esto hablan del el avión, por ejemplo? Sí, ¿Del transporte en avión? pero hablan de que sea eficiente energéticamente. No sé si estará incluido aquí en la parte del envío. Pero no, sí, estaba pensando pero sí en el las otro. personas. Ah, ya, pero en el otro informe donde hablaban de las cosas que uno puede hacer como individuo, sí hablaban Ujú. del viaje en avión. De reducir los viajes en avión, de a veces preferir Dentro de lo otros posible. Ujú. Sistemas como tren, si que existe, o bus, Ujú. o tratar de hacer viajes más cortos en avión, cosas como esa. ¿Cómo es eso de tratar de hacer viajes más cortos? Porque en algunos casos me imagino que tú puedes viajar a un país
y después haces otro viaje Ah, corto sí, en y avión. luego ya te entendí. Puedes no hacer todo el trayecto entero en avión y hacer solo el viaje parcial. Sí, estaba pensando en dividir un viaje en varios aviones. No sé si eso es muy Sí, eficiente. sí, no sé si se puede tampoco. Y bueno, esta también es otra cosa que se mencionaban en los dos artículos que tiene que ver con las casas o con los Ujú. edificios, que era tratar de evitar demandar mucha energía para un edificio. ¿Y qué significa eso? Una es la iluminación y la otra es el aislamiento térmico. Claro. Al final, a veces invertir un poco más en aislamiento permite, además de gastar menos en calefacción, utilizar menos combustibles fósiles en la generación de esa energía. Claro. Y Mm, además, por otro lado, tener edificios que puedan aprovechar harto la luz natural cuando la existe. Cosa de no claro. necesitar tener luces encendidas Ujú. a plena luz del día. Mm. Esas son algunas de las cosas que se mencionan. La lista es enorme. La lista de opciones para mitigar el efecto Pero de eso la es muy emisión de bueno. CO2 es bastante grande. Sí, sí es Eso me bueno. parece súper bueno porque todos tenemos necesidades diferentes o cosas que nos cuesta más dejar de hacer y otras que nos cuesta mucho Ujú, menos. Sencillamente porque somos distintos, tenemos distintas formas de vida y eso te genera en el fondo una lista que puedes seleccionar en qué cosas te vas a esforzar, qué cosas puedes hacer tú. ujú. Me parece súper buena idea. Sí. Y dentro de esas cosas que podían hacer los individuos, encontré una polémica. A ver. Bueno, hay una típica polémica que es cambiar la dieta, que en sí Ya, es sí. reducir el consumo de carne. Ujú, Ponían ahí un ejemplo de cómo se compara un vegano con un vegetariano, pero en sí era reducir el consumo de carne. ujú. Y el que encontré igual más polémico era las mascotas. O sea, es que nunca pensé en eso como, como una contribución a la huella de carbono de una persona, tener mascotas. Claro que sí. Sí, yo lo había escuchado ya. Es que al final todo esto es un tema antropocéntrico, Ujú. ¿no? Todo esto Sí, que está sucediendo. Tener mascotas también también es lo es. antropocéntrico. Sí. Entonces al final va de la mano. Y yo entiendo que las personas que tienen mascotas son súper apegadas a ellas y muchas personas yo creo que la vida se les haría muy dura sin sus mascotas. Mm. Como Sí. Sí, pero yo yo por creo que eso. quizá también es una cosa que uno puede tener presente. Ujú, sí. Porque, Un ejemplo no podría sé. ser Mm, que es algo que a veces yo lo he discutido con otras personas, es evitar promover el negocio de las mascotas. claro, sí. Porque uno puede adoptar animales cuando Sí, ellos lo no estoy de necesitan, acuerdo porque eso al contigo. final es el problema, es cuando ellos lo necesitan, cuando no tienen hogar, uno los puede adoptar. Pero hay otros casos en los cuales uno está financiando un negocio. Sí, pero estoy de acuerdo contigo que es un tema sensible, pero la verdad es que es un tema igual de sensible que todo lo demás, Ujú, digamos. sí, Solo que para algunas personas va a ser ese punto más sensible y para otras personas va a va a ser ser otro. otro. Ujú, como el auto. También, porque también, por ejemplo, tú dijiste lo del auto, por ejemplo, vivir lejos de donde tú trabajas, en las Ujú, afueras de la ciudad, porque te gusta más la naturaleza, pero efectivamente el impacto que estás generando en tus trayectos en vehículo es mucho mayor que una persona que vive más cerca de donde trabaja. ujú, Estoy hablando exclusivamente de personas que eligen hacerlo, no de personas que no pueden elegir, ¿ya? claro. Em, entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. También si vas a utilizar un vehículo, intentar utilizar el vehículo más eficiente que puedas. Ujú. No utilizar una camioneta gigantesca en la que va a ir una persona siempre y que chupa benzina como que estuvieras tirando una casa. Pero eso es lo que uno ve, ¿no? En la ciudad muchas veces. Como muchos vehículos muy grandes. Las personas muchas veces tienden a vivir muy lejos, en lugares donde no hay transporte público, por ejemplo. Como no lo hay, no puedes subirte al transporte público. Sí. Al final todos impactamos. No estoy aquí haciéndome la blanca paloma porque yo también me muevo en vehículo y como carne. Voy a declarar aquí mis grandes pecados. Y viajo en avión. Pero hay que intentar minimizar, igual que con lo de AliExpress. Aquí Ujú, en casa también empezamos hace unos años a consumir menos carnes rojas, por ejemplo, que generan un impacto más grande dentro de las carnes y en general disminuir un poco la cantidad de carne respecto a lo que consumíamos antes. ujú.
Sí. Sí, una vez alguien vi diciendo, si no quiere hacer eso, haga lo mínimo. Tenga una dieta saludable y con eso ya Sí, contribuye. Y si no quieres hacer eso, hay una lista entera de cosas que Sí, puedes de las intentar otras hacer. cosas que se pueden hacer. Todos podemos hacer algo. Y yo creo que lo más importante de todo es tener conciencia de todo esto para que cuando elijamos a nuestros gobernantes, elijamos personas que tengan real interés en este tema, para que tomen las medidas que tienen que tomar los gobiernos, como en los Claro. temas energéticos, que son cosas que finalmente nosotros no decidimos, pero que las influenciamos a través de nuestros votos Ujú. y de cómo elegimos a nuestros representantes. Sí, estaba pensando que el gran ejemplo de eso, así como comparando el informe del IPCC con lo que hacen los gobiernos, es no financiar proyectos de quema de combustible fósil. Bueno, hay varios países que igual han avanzado harto en cambiarse a energías renovables. Ujú. Y yo creo que hacia allá deberíamos movernos todos. Y energía nuclear, si es que es una de las opciones y es buena opción, pero moverse de las termoeléctricas. Al final hay que dejar atrás ese tipo de generación de energía. Ujú. Wow, esto estuvo intenso. Oye, sí, ustedes se van a reír, pero recibo un WhatsApp del José. Estoy abrumado con la información. Abrumado. Y yo todavía no había empezado a leer. Pero cuando vi eso, yo dije, Uy. estoy frita. Ay. Es mucha información, pero creo que era súper necesario que tratáramos este tema en el podcast. Sí, lo hicimos. Lo hicimos, le habíamos hecho el quite. Y también, para que seamos sinceros, habíamos pensado anteriormente hablar de este tema, pero no queríamos hablarlo en formato negativo. Así que Ujú. tuvimos que darle unas vueltas ahí, hablarlo bien entre nosotros de cómo hacer esto, porque siento que es uno de los temas que son sensibles, porque aquí la idea no es deprimir a nadie, sino efectivamente construir para que las cosas funcionen mejor. Ujú. Así que anímense, revisen las sugerencias del informe de la IPCC. Bien, ¿tienes algo más que agregar, Elis? Nada más. Entonces, pasamos a recordarles que nos pueden apoyar. Recuerden eso, nos pueden apoyar en Patreon. Porque así nos ayudan directamente a que nuestro podcast siga y cada vez sea mejor. Así que si quieren hacerlo, vayan a patreon.com/jugo de ciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también pueden escribirnos a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este episodio de Cambio Climático les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!